Continuando con la presentación, ya como mencionaba anteriormente, ya nosotros con todas las informaciones cargadas en nuestro sistema o en nuestra hoja Excel, podemos y debemos comenzar a emitir o a generar reportes. Para este ejemplo yo voy a mostrar los reportes que nosotros estamos acostumbrados a emitir. Nosotros vamos y trabajamos siempre de mayor a menor información, es decir, información global, y vamos bajando a mayor detalle con el objeto de llegar hasta el problema, hasta ubicar el problema, si es que lo hubiese. Entonces, con el ejemplo que estoy mostrando acá, nosotros podemos ver ya un reporte gerencial de costos, específicamente del mes de junio, de una obra X. Entonces, si nosotros vemos y leemos los datos y analizamos los datos que estamos mostrando, nosotros tenemos que para el mes de julio, nosotros teníamos previsto un costo de 7.9 millones de soles, y en la práctica el costo realizado se llegó a 3.3 millones. Entonces, en un primer análisis, nosotros podemos llegar fácilmente a la conclusión de que estamos ejecutando menos de lo previsto. Y cuando analizamos el derecho de gasto, vemos que es 3.6 millones. Entonces, si comparamos A con B, confirmamos que efectivamente nuestro avance físico es casi del 50% atrasado con respecto a la meta del mes. Pero a nivel de costo, o sea, si comparamos la columna B con la columna C, quiere decir que nosotros estamos siendo o tenemos bastante optimización del costo. Hemos tenido un ahorro de 321,000 soles. ¿Okay? A nivel de avance físico, mal, 53.95% de atraso, pero a nivel de costo unitario o costo total, hemos tenido un ahorro de 321,000. Lo mismo ocurre, o el mismo análisis se debe hacer para el acumulado. ¿Okay? Entonces, como vemos, en el acumulado de enero a julio, en este ejemplo del 2013, debíamos haber ejecutado 26.1 millones de soles, pero realmente solamente hemos ejecutado 14.6 millones. O sea, estamos con un atraso físico de 34.35%. A nivel de costos, sí hemos sido eficientes a nivel de costos. Hemos tenido un ahorro de 2.5 millones de soles. O sea, lo que hicimos debió costar o pudo haber costado 17 millones, pero solamente ha llegado a costar 14.6 millones. Entonces, yo quiero dejar en claro que este tipo de reportes se debe hacer de manera semanal. ¿Por qué? Porque no sirve de nada esperar hasta fin de mes para tú, como área de costos, decirle a la gente de producción y al director de proyecto que tu proyecto está atrasado. Tú tienes que tener estas informaciones, o el área de costos debe tener estas informaciones día por día, ir conversando, ir midiendo y conversando con la gente de producción y alertando de las posibles desviaciones, tanto de costo como desviaciones a nivel de avance físico. ¿Okay? Si se está atrasado, ver por qué se está atrasando. Falta equipos, falta liberación de planos, liberación de terrenos por la parte social, la supervisión está poniendo muchos peros, entonces se tiene que atacar las causas de ese atraso. Entonces, una vez que tú tienes o presentaste el resumen, ya tienes que ir al mayor detalle. Si tú tienes frentes, tu obra está separada por frentes, tienes que mostrar lo mismo, pero ya indicando el frente que estás analizando. Para ver, por ejemplo, habíamos mostrado en el cuadro anterior que había un atraso físico. ¿Okay? Entonces, debemos ver dónde es que está el atraso físico, en qué frente está el atraso físico. Una vez que muestras el atraso físico o por frentes, tienes que ver las partidas de cada frente, en qué partida es la que está generándose la desviación. Entonces, esto de acá que estoy mostrando son datos reales de una obra que tuvimos la oportunidad
de hacer el acompañamiento y la implementación del área de control de costos en Bolivia, una carretera. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, nosotros teníamos un precio de venta de $22, un costo previsto de 19.86 y el costo real promedio de 20.64. O sea, estaba 4% por encima de lo previsto. O sea, aquí estábamos mal. ¿Okay? A nivel de costo, estábamos a nivel de promedio, a nivel del acumulado estábamos mal, ¿no? Pero básicamente, si uno analiza el por qué, esta obra fue en Santa Cruz y en los meses de abril, mayo, junio y julio se tuvo mucha lluvia, sobre todo en abril y mayo, ¿no? Entonces, al tener mucha lluvia, se tuvo un rendimiento muy por debajo de lo previsto. Ya conforme la temporada de lluvia se fue quedando atrás, ya los costos unitarios comenzaron a mejorar, pero como promedio acumulado estábamos por encima, ¿no? Entonces, ahí estábamos un 4% por encima del costo previsto. Y a nivel de avance físico, sí estábamos muy por debajo de la meta esperada. Entonces, este tipo de análisis te permite ir y enfocarte en la partida o en el rubro o en la central de costos en la que tú estás teniendo el problema y comenzar a atacar ya o comenzar a buscar la solución. Otro de las implementaciones o de los paneles de indicadores que se debe mostrar en una obra es coger tus principales rubros, tus principales centros de costo, las que tienen mayor incidencia de costo y tener este tipo de informaciones. ¿Ok? Cantidad de contrato, cantidad ejecutada acumulada y cantidad del mes en estudio. En este caso, el mes de noviembre, cuál era la cantidad prevista para el mes y cuál es el metrado ejecutado a la fecha. Entonces, aquí podemos ver los porcentajes y la cantidad semana a semana de cada uno de estos servicios o cada uno de estos centros de costo. Un punto importante también es mostrar la disponibilidad mecánica y la eficiencia operacional de los equipos. Más adelante vamos a ver por qué. Luego también nosotros mostrábamos el tema de los rendimientos de los equipos rubro por rubro. Es decir, por ejemplo, en el centro de costo de Terraplén, nosotros teníamos en campo un rodillo, una motoniveladora, un tractor oruga y un tractor agrícola. Y aquí en esta columna podemos ver los rendimientos previstos, los rendimientos reales acumulados y los rendimientos del mes. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que siempre estuvo por debajo, ¿no? Entonces, ¿esto qué te va a permitir? Uno, saber dónde está tu problema y de repente decir, oye, sí, yo, dadas las condiciones reales de campo, yo mi promedio o mi rendimiento máximo que puedo alcanzar es de 33, no de 80. El rendimiento de 80 fue un rendimiento mal, o sea, totalmente mal. Tú lo hiciste sin tomar en cuenta las condiciones reales de campo. Entonces, tienes que reestudiar tu presupuesto. Ahora, entonces, la disponibilidad mecánica de los equipos es muy importante. ¿Okay? Tú tienes disponibilidad mecánica y la eficiencia operacional. ¿Por qué son importantes estos KPIs? Son importantes por dos temas. La eficiencia operacional te va a permitir saber si la cantidad de equipos que tú tienes en obra están siendo bien utilizados o no. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que tú tengas 10 volquetes en obra, pero esos 10 volquetes te generan una eficiencia operacional del 60%. O sea, quiere decir que esos 10 volquetes solamente lo estás utilizando a un 60%. En esos casos, lo que tú tienes que hacer como responsable del área de control de costos es sentarte con la gente de producción y mostrarle los datos y básicamente decir, mira, de los 10 volquetes que tú tienes, no lo estás usando al 100% y tienes que desmovilizar 3 volquetes o 4 volquetes.
porque no estás usando y estamos pagando horas mínimas sin ser utilizados. La disponibilidad mecánica te permite saber si los equipos que tú tienes en campo te atienden o no te atienden. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente de sus contratos, por cumplir la meta de contratar el equipo a tiempo y a un costo bueno, te trae un equipo con bastantes deficiencias mecánicas y lo único que hace es traerte un problema, porque tú tienes personal parado porque un volquete no puede trabajar, o tienes volquetes parados porque una excavadora no trabaja bien. ¿Ok? Entonces, aquí vemos el detalle de este resumen. Equipo por equipo, frente por frente, con el nombre del responsable del frente. Aquí podemos ver otro control que es importante que se haga. Entonces, el tema del consumo del combustible en obra es muy importante, sobre todo en obras lineales, donde tú estás en el kilómetro, tu oficina está en el kilómetro 2 y tus equipos están en el kilómetro 20. Entonces, cuando no tienes ojos que te ayuden en el punto a verificar que los equipos estén trabajando, se presta a muchas situaciones, sobre todo al robo de combustible. Entonces, si tú ya tienes establecido por tipo de equipo, un rendimiento o un consumo previsto por hora de cada equipo, lo único que tú tienes que hacer o llevar el control del consumo real, ¿ok? Entonces, aquí te va a permitir saber qué equipo se está disparando por encima del consumo o del promedio de consumo de combustible previsto y tener claro del por qué, ¿no? Por ejemplo, aquí el tractor agrícola tuvo un máximo de 52 litros por hora, pero básicamente para este ejemplo, que es un ejemplo real, sucedió que en el mes de abril el tractor se abasteció completamente de combustible, pero solamente tuvo 5 o 6 horas de trabajo. Entonces, esto hizo que se distorsione el consumo, el ratio de combustible. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener claro el porqué de cada dato que mostramos para no generar una alarma sin fundamento. Entonces, ¿qué hago con toda esta información? Como les dije, el tema de los KPIs, de la utilización de los equipos, la eficiencia operacional te va a ayudar a evaluar la verdadera necesidad de los equipos en obra. Si tienes 10, te va a permitir saber si los 10 son los que realmente necesita tu obra o tu obra solamente necesita 8 o 7. Y la disponibilidad mecánica te permite saber si los equipos alquilados, digámoslo así, te atienden o en lugar de atender te generan un problema. El tema del combustible te permite evitar desvíos y o robos en obra. Y este tema de los rendimientos alcanzados nos va a ayudar a controlar qué frente o qué frentes están por debajo, por encima de la meta física prevista y en conjunto con las áreas de producción y planeamiento, implementar las mejoras que permitan llegar a las metas planteadas. Ahora, el tema de la curva S es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí te permite tener una mayor y mejor visión de cómo es que está yendo tu proyecto. Entonces, ojo, estos datos que estoy mostrando aquí son datos ficticios para esta curva. ¿Okay? Entonces, la línea azul es el costo previsto, la línea roja es el costo real y la línea verde es el derecho de gasto. Entonces, si analizamos de la semana 1 a la semana 9, tu proyecto siempre estuvo mal. ¿Por qué? Porque tu costo real estuvo por debajo de la línea azul del previsto, indicándote que estuviste ejecutando mucho menos de lo previsto, y tu línea roja está por encima de la línea verde, indicándote que además de ejecutar menos de lo previsto, te estaba costando más de lo que debió costarte. ¿Okay? Entonces, esta curva S, el acompañamiento de esta curva S, se tiene que hacer semanal porque te da alertas de cómo es que está yendo tu proyecto. Si está yendo bien,
se felicita y se busca dónde se puede mejorar aún más. Si está yendo mal, se busca el problema y se corrige. ¿Ok? Entonces, básicamente, para este ejemplo, tu proyecto está mal tanto a nivel de costo como a nivel de plazo. ¿Ok? Tiene un atraso de 15% y está costándote 25% más. Bueno, hasta ahí es todo lo que podemos hablar de manera general del tema de control de costos, y les quiero dejar esta frase, ¿no? O sea, las mediciones no solo son necesarias, sino fundamentales. Si no podemos medir, menos podemos controlar. Si no podemos controlar, menos podemos gerenciar. Y si no podemos gerenciar, no podemos mejorar. Muchas gracias a todos por su atención y quedamos a disposición de ustedes por si tienen alguna consulta o duda.